Muy buenas noches a toda nuestra comunidad. Un gusto saludarlos y también a quienes nos ven a través del Facebook Live y nuestro canal de YouTube de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. El día de hoy en Biblioqué, después de una semana bastante movida, contamos con la participación de destacados invitados, como siempre. Nuevamente hoy con nosotros Zico Yacila, poeta e ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional del Callao, y más adelante también con nosotros Julio Guzmán, bibliotecólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y al Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura. Recordarles que nuestro auspiciador, la editorial Vivir Sin Enterarse, cuenta con nosotros y cuenta con ustedes. Su última publicación, Los Ojos de Angélica, de Eduardo Jaime. Hay que seguirla, ya tengo por aquí el libro también, en breve, al final del programa lo vamos a mostrar. Y, bueno, recomendarlo, ¿no? Ustedes pueden encontrar la editorial en su librería favorita, el Virrey de Lima y Miraflores, librería Comunitas y librería. Estén atentos a nuestros programas, que pronto mencionaremos algunas otras publicaciones y que además, de repente ahí sortearemos. Claro que sí. También mencionar a Reposterías del Lidulce, postres hechos en casa, postres hechos con amor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mireya Rodenas. Yo soy Paul Pajuelo. Y esto es Biblioqué. Les recordamos que la clave de nuestra transmisión es la interacción con ustedes. Por ello, pueden hacernos llegar sus preguntas que a lo largo de la transmisión responderemos junto a nuestros invitados. Muy buenas noches, Zico. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Recordar al público, a nuestra comunidad que de repente nos está escuchando, sabemos que Zico es un ingeniero de sistemas, titulado de la Universidad Nacional del Callao y también egresado de la maestría de Ingeniería de Sistemas de la misma universidad. Su máster también, pero que incursiona también en las letras. Es alguien que justamente ha escrito un soneto, varios sonetos en realidad. Recordemos que un soneto en la etapa de la edad, en este caso en el siglo de oro, podemos hablar en el caso de la literatura, por ejemplo, estábamos hablando por ahí, de repente teníamos a Góngora, teníamos a Quevedo, que son los más destacados en la parte de esta literatura, y un soneto es difícil de construir, y bueno, pues Zico Yacila se ha inmiscuido en este mundo, en el mundo de las matemáticas hacia las letras. Cuéntanos, Zico, más de ti. Sí, buenas noches, gracias Mireya, gracias Paul por esta oportunidad, nuevamente por la oportunidad. Sí, efectivamente, el tema de la creación de estos sonetos surgió aproximadamente hace unos 5 años, esta idea de plasmar las experiencias que yo he vivido, que yo he tenido en un espacio-tiempo y también en un escenario, sobre todo en el norte, ¿no? Yo soy un vecino, yo soy de un distrito que se llama Corrales, y mi infancia la pasé en ese lugar. Yo vine acá a Lima a 15 años, terminando el colegio, pero tuve, gracias a Dios, la experiencia pues de vivir muchas anécdotas, ¿no? de niño, y que sin duda alguna se me han quedado impregnadas en mi memoria, y que luego de leer, como tú muy bien comentabas, por ejemplo, a Francisco de Quevedo, a Luis de Góngora y Argote, también estos grandes personajes de la literatura española, sobre todo del siglo XVII, del barroco, ¿no? Español. Un soneto muy bonito que me gustó de Francisco de Quevedo, está relacionado con o sea, el título es Compara el discurso de su amor con la de un arroyo. Es uno de los sonetos de amor más bonitos que tiene Francisco de Quevedo. Y luego esta pugna entre Góngora de Argote y Francisco de Quevedo, ¿no? Quevedo, ¿no? Quevedo, y Quevedo que respondía pues al presbítero Góngora diciéndole pues que era como un judío. Bueno, se armó toda una discusión ahí, ¿no? Entonces, al margen de eso, porque las disputas se hacían también en sonetos, ¿no? Es lo interesante, ¿no?
Érase una nariz superlativa. Así es. O sea, la disputa se hizo en el soneto. Pero luego también empecé a leer 100 sonetos de amor de Nectalí Reyes, ¿no? De Pablo Neruda, ¿no? Y eso también me gustó. Shakespeare también tiene, ¿no? Los 40 sonetos, por ejemplo. Y eso me empezó a llamar la atención, sobre todo la estructura que tiene el soneto. Aquí es importante comentar que los sonetos pues tienen 14 versos, son 14 versos, si tiene más ya no es un soneto, son 14 versos, pero que están agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? O sea, 4, 4, 3, 3, ahí suman los 14 versos, y adicionalmente estos versos son en decasílabos. Es decir, tienen 11 sílabas, ¿no? 11 sílabas poéticas, no sílabas gramaticales, sino sílabas poéticas, que es un poquito más complejo. Claro, eso es más difícil. Y adicionalmente, nuevamente, tienen una rima, ¿no? Y hay que respetar la rima. Entonces yo veía en el tema del soneto un reto, un desafío muy importante de plasmar estas vivencias de niño en esta estructura literaria. Entonces he ido avanzando de manera progresiva, ¿no? Con mucha paciencia, que venga también la inspiración, ¿no? La inspiración en palabras, en recuerdos, y poco a poco fue surgiendo ya pues el contenido del soneto. En este libro, que es Sonetos del Magle, también se va acompañado, o sea, el prólogo de un soneto es una descripción de 200 palabras, ¿no? Están descritas así, son 200 palabras, en donde yo hago una introducción al soneto, ¿no? Porque hay palabras, hay términos que son regionalistas, o sea, términos propios de corrales, propios del norte, ¿no? Por ejemplo, churre, por ejemplo, el pacazo, el capón, ¿no? Son el pepo, o sea, ¿qué es el pepo? Entonces yo tendría que un poquito explicar, ¿no? En qué consiste estos regionalismos. Y justamente la estructura de este sonetario está así, ¿no? Está la descripción, el prólogo, se puede decir de cada soneto, está el soneto y va acompañado de una imagen también, ¿no? De una figura, de un dibujo, que es la creación de mi hijo mayor, Víctor Daniel, ¿no? Que me ha acompañado pues en esta aventura, ¿no? En este proyecto tan bonito, que es Sonetos del Magle. Entonces, así es, Mireia, ¿no? Esta aventura de crear el soneto, la forma como fue surgiendo también esta idea, este proyecto. Interesante escucharte. Quería conocer un poco más acerca de, es verdad que Góngora siempre de alguna manera nos llama la atención, pero aparte de Góngora, ¿hay algún escritor, algún libro que te ha influido en tu trabajo como autor? O en todo caso, ¿qué personaje de algún libro te hubiese gustado conocer de repente para poder crear? Mira, yo también he leído, por ejemplo, a Neruda, ¿no? A Neruda. Buenísimo. Estos 20 poemas de amor y una canción desesperada, por ejemplo, ¿no? Los poemas de César Vallejo, que también, de alguna manera, hay una sensibilidad allí que yo comparto y que yo me siento identificado también, ¿no? O sea, todo el poemario de Vallejo, los poemas, los heraldos negros, por ejemplo, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, son poemas que me gustan, que los sé, y que de alguna manera han influido también en la construcción de este poemario, ¿no? Igual Shakespeare también, ¿no? Estos sonetos que te digo, estos 40 sonetos también son muy bonitos. Inclusive hasta el mismo Federico García Lorca, a pesar de sus contradicciones que se puede haber, ¿no? Con sonetos al amor oscuro, ¿no? Sonetos del amor oscuro también, ¿no? Entonces, yo creo que tanto
Neruda como Vallejo, de alguna manera han influido en esta parte mía. Interesante. Chico, sí, Vallejo, tú no tienes Marías que se van. Me hace recordar esa frase. Yo nací un día en el que Dios estuvo enfermo. Entonces, Sí, es interesante. De hecho, esas, me imagino cuánto ha influenciado en ti, Pablo Neruda. Si hablamos de Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, y ya... La noche está estrellada. Y tiritan azules los astros a lo lejos. Nos vamos a poner ahí. Interesante. Pues, Chico, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta virtud, o bueno, en este caso esta habilidad por el arte, la escritura? Porque vamos, tú vas por la carrera de números. ¿Cómo va esta disyuntiva? Siento que eres un José María Arguedas, si bien es cierto por identidad él era, en tu caso no sé si números o letras, ahí viene la pregunta. Sí, a ver, mira, yo recuerdo desde que yo tengo uso de razón, recuerdo haber empezado a escribir, ¿ok? O sea, empecé a escribir, o sea, empecé a conocer escribir, a saber escribir, y ya empezaba a escribir algunas cosas relacionadas, por ejemplo, a la naturaleza, a lo que me gustaba, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. Lamentablemente, esos escritos míos, que yo tenía, no sé, pues de 6 años, 7 años, 8 años, lamentablemente se perdieron con las lluvias, ¿no? En el norte, normalmente, en el tiempo de verano, diciembre a marzo, llueve mucho. Y en mi casa, una casa pues humilde, ¿no? de barro y caña, con goteras, ¿no? Finalmente se perdieron, ¿no? Se perdió ese conjunto de escritos que yo tenía. Por ejemplo, a la cometa, por ejemplo, a unos animalitos que yo criaba o que criaba con mi abuela, etcétera, ¿no? O sea, yo lo escribía. Entonces yo sentía ya desde muy pequeño ese acicate, ese impulso por escribir lo que veía, ¿no? Y algo muy interesante también en mí, que ahora yo hago una reflexión, ¿no? Una introspección, es que algo que parecía tan normal para las personas, en mi caso, no era así, sino era muy especial. Entonces yo me quedaba contemplando, por ejemplo, cuando mi abuela en su corral tenía sus animalitos, sus pollitos, sus patos, etcétera, yo me quedaba contemplando, ¿no? La forma como la mamá gallina, por ejemplo, empezaba a cuidar a sus polluelos, y esas cosas yo escribía. Yo recuerdo que yo escribía la forma, cómo se comportaba algún ente de la naturaleza, ¿ok? Bueno, lamentablemente eso se ha perdido, pero esa idea de transcribir lo que yo veía en la naturaleza está reflejada también en este sonetario, que yo le he agregado un poquito más de complejidad por el soneto mismo, pero podría ser también un tema de narrativa, ¿no? Que podría ser más fácil también de explicar, pero en este caso yo decidí hacer el tema de soneto. Pero desde muy pequeño, ahí, Paul, es esa intención y ese impulso de escribir. Ahora, viendo el tema de la matemática, esa es una dicotomía también que yo tengo, ¿no? Porque también me gustan los números, ¿no? Y bueno, he tenido algunos premios de concursos de matemática, porque también me fascinó el tema de lo que esconden las matemáticas, o sea, lo que se puede hacer con las matemáticas. Alguien dijo que la matemática es la reina y esclava de las demás ciencias. Entonces, eso también me apasiona los números, esas ciencias básicas. Yo recuerdo mucho a Galileo, ¿no? A Galileo Galilei, que decía, la matemática es el lenguaje con la que Dios escribió el universo. Y efectivamente, o sea,
matemática, los números están en el universo, están por ejemplo, en la distancia que tenemos con el Sol, el movimiento de la Tierra, o sea, en todos los elementos físicos tenemos un componente matemático. Y eso también es lo fascinante, ¿no?, que tenemos en el universo, ¿no? Entonces yo creo que la poesía y la matemática, en mi caso, son dos temas que me fascinan y que creo que forman parte, pues, de mí, ¿no? Eso es la verdad. Chico, ¿y cómo ves o cómo notas el panorama editorial actual, digamos, aquí en el país? Hay varios autores que quieren publicar. ¿Qué tan complicado es eso? ¿Podrías contarnos un poco más cómo te fue a ti en ese aspecto para quienes nos están viendo, un poco, conocer un poco el tema? Sí, mira, yo empecé a escribir en un blog, ¿no? Yo tengo un blog, es un blog sencillo, simple, que se llama psicoanálisis.com, ¿no? Psicoanálisis.com. Y un amigo mío, que justamente trabajó conmigo en una entidad del Estado, empezó a leer, ¿no?, este blog, y era interesante, ¿no? Decía, tienes unos temas muy interesantes, porque efectivamente habla un poco de ciencia, habla un poco del avance o del desarrollo social, de lo que se viene, etcétera, ¿no? Hay varios temas ahí, del Big Bang, del origen de la vida, etcétera. Entonces él me dice, tú escribes bien, te faltan algunas cosas, cuando quieras escribir un libro me avisas porque yo tengo algunos amigos. Perfecto. Entonces se me vino ya la idea de trabajar con el libro de Sonetos al Mal, que en su momento no se llamaba así. Eso fue también todo un tema. Vamos a contar esa experiencia. Y yo lo llamo, Arturo, mira, ¿me puedes recomendar? Claro, me dice, mira, te recomiendo a tal persona, a Eduardo, me dice, se llama Eduardo Rey. Así me contacté con nuestro amigo Eduardo y él me empezó a explicar, ¿no?, todo el tema, cómo es, mira, tienes que hacer esto, para qué, muy didáctico Eduardo, y empezamos a trabajar. Eduardo me ha dicho también que en este mundo de los libros, de empezar a escribir, el mundo literario, hay que guerrear, hay que luchar, no es tan sencillo, ¿no? Claro. Hay que ver temas de cómo distribuir de manera adecuada tu obra y de ver de cómo tú puedes de alguna manera obtener, ¿no?, ese beneficio producto de tu creatividad. Y me dio algunos consejos también, Eduardo, que definitivamente bajo la visión que yo tengo de empezar ya a escribir, voy a tener que tomarlos en cuenta. Yo, para resumir ahí en tu pregunta, creo que falta mayor información, mayor publicidad de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer, los noveles, lo que estamos recién empezando en este camino literario, para ver las cosas mucho más claras, ver temas de presupuesto, de cómo invertir, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo, Paul, ¿no? Excelente. Creo que sí es un mercado también que poco a poco las personas que desean escribir tendrían que estar conociendo para poder lidiar y avanzar también en este aspecto, ¿no? Así es. Sería muy, muy valioso el aporte de repente o el apoyo de parte de la Biblioteca Nacional, de parte de la municipalidad misma de Tumbes, ¿no? Porque finalmente lo que estás difundiendo a través de tus sonetos, Psico, es cultura, es bagaje cultural de la misma ciudad. Entonces, bueno, pues esperemos que llegue, ¿no? Llegue sí. Este pedido. Yo creo que sí, porque para publicar estos sonetos, Mireya, yo lo he hecho con 3 objetivos fundamentales, ¿no? 3 cosas importantes. Primero, que mis hijos, ¿no?, puedan conocer las aventuras de su padre cuando era niño, ¿no? Las destrezas, los miedos
¿cierto? Los miedos, la incertidumbre, las alegrías, las tristezas también, ¿cierto? De su padre cuando era niño, cuando tenía justamente su edad, ¿no? Porque yo tengo, mi hijo menor tiene 10 años, la segunda tiene 13, bueno, ya el mayorcito tiene 16, pero ese fue uno de los principales objetivos, que ellos puedan conocer las aventuras, tristezas, vivencias y alegrías de su padre. Segundo, de que mis coetanos, es decir, las personas de mi generación, ¿no? De 40 años, 44 años, y podamos recordar esas vivencias, recordar que hacíamos cometas, recordar que jugábamos a los trompos, recordar que jugábamos a los pepos, que veíamos a los pacazos, que nos íbamos a las chacras a ver mangos, ¿no? Que eran unas aventuras increíbles. O sea, esa generación, yo quería hacerles recordar, ¿no? Recuerden lo que hemos vivido. Yo me acuerdo mucho de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Rousseau decía, lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Entonces, estas cositas que al menos yo he amado en mi infancia, definitivamente están conmigo, y estoy seguro que están en la mayoría de las personas, de mis amigos de la infancia, que hoy, bueno, ya tienen 45, 42 años por ahí. Y la tercera razón es que las personas que no han visto, por ejemplo, esta realidad, digamos ya, las personas de la capital, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos conversando, las personas que están en la transmisión, definitivamente que no conocen las costumbres, o no conocían las costumbres de Corrales, de Tumbes, ¿no? De toda esta zona. Y yo quería también que ellos puedan conocer la fauna, la flora también, algunas comidas muy típicas que también se habla, por ejemplo el majadito, que es uno de los sonetos que habla acerca de este plato típico del norte a base de plátano, ¿no? A base de plátano. Entonces esos eran los tres, o son los tres objetivos, Mireya, Paul, fundamentales por los cuales yo también quise hacer este sonetario. Excelente. Y escucharte, de verdad, esperemos que se dé, ¿no? Pero porque ya estás encaminado, Zico. Yo creo que a través de tus sonetos yo he conocido Tumbes. Te cuento que yo hasta el momento no he llegado a Tumbes, ¿ah? Entonces, gracias a ti, yo ya sé que tengo que ir a Corrales. Yo ya sé, ya. Entonces, gracias a ti uno va conociendo. Y es que las letras te hacen viajar por distintos lugares. Es cierto, un libro te abre muchas fronteras. Entonces, Zico, yo estoy encantada con uno de tus poemas, en este caso, en el caso del soneto, prácticamente, propiamente dicho, estoy hablando de Mi cometa. Narras un poquito cómo es que se construía. Yo recuerdo que, bueno, ese es mío, ¿no? Cuando papá hacía construir la cometa, pero creo que tú lo vas a detallar mejor. A ver, cuéntanos, ¿cómo así, Mi cometa? Mira, Mi cometa es uno de los sonetos que más me gustan, ¿no? Que más me gustan, junto con Trompito Mío, ¿no? Que son los sonetos que más me gustan. Mira, yo vivía cerca a una quebrada. También hay un soneto aquí, Quebrada Mala, ¿no? Más o menos a unos 50, 60 metros de una quebrada. Al costado de la quebrada había un cañaveral. ¿Qué significa esto, no? Había unas plantas que son de cañas de Guayaquil, así se llaman, ¿no? Cañas de Guayaquil, que crecían, nadie las sembraba, simplemente crecían. Y en esa zona también de la quebrada, de mi zona, corría mucho viento, ¿no? Porque era escampado, mucho viento, entonces era idóneo para poder hacer volar nuestra comida. Y obviamente que nosotros teníamos que ingeniárselo, eso es lo interesante, ¿no? No hay muchos recursos y uno de niño se las ingeniaba. Entonces, yo iba a ese cañaveral, iba con un machete o un cuchillo, y empezaba a cortar las cañas. Me llevaba una cañita, ¿no?
y luego empezaba a cortar esas cañas para ir trabajando con los palos. La cometa era la más simple, o sea, yo hacía una cometa bien simple, ¿no? Era dos palos verticales y uno transversal, ¿ok? Empezaba a amarrar, hacía sus tirantes y lo envolvía en una bolsa, porque era sencilla, ¿no? Una bolsa simple. El rabo, que era necesario el rabo, buscábamos unos trapos viejos que estaban por ahí y empezamos a hacer. Y la pita, la piola, el cordel, como se le llama, ya teníamos que comprar. Y así empezamos a hacer nuestra. Y era una emoción empezar a trabajar cada uno de las etapas de este proceso, ¿no? Ir a buscar la caña, seccionar los palos, sacarle las astillas, empezar a armar los tirantes, ¿no? Envolver con la pita los diferentes palos, hacer el rabo, y ojo que el rabo de la cometa debería tener un peso y un tamaño, ¿no? Porque si tenía mucho peso no volaba la cometa, y si era muy largo tampoco, y si era muy corto la cometa volaba pero daba vueltas y se caía, ¿no? Entonces poco a poco nosotros fuimos viendo, ¿no? Haciendo algunos cálculos, ¿no? Y la emoción más bonita es pues ver a tu cometa volar. Y habían concursos de cometas. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi gran amigo Julio Antón, Dios, que vivía unas 5 o 6 casas más a la izquierda de mi casa. Él tenía una cometa, una estrella muy grande, muy bonita. Era la mejor cometa, la cometa la más bonita que yo había visto, porque las que yo hacía pues eran de bolsas de plástico, ¿no? Entonces él era así, bien bonita, era ya con papel cometa. Hay un papel que antes se llamaba papel cometa, claro, ¿no? Y volaba muy alto, ¿no? Siempre recuerdo que por la fuerza del viento se le rompió la viola, la pita, ¿no? Y la cometa fue a dar a un sitio que nosotros le llamamos Buenavista Baja, pasando Buenavista Baja. Entonces yo vi su desesperación de ir detrás de su cometa, ¿no? Para que no se pierda. Pero eso es, ¿no? Entonces, bajo esas aventuras, yo hago este soneto que es mi cometa, ¿no? Entonces, no sé si de repente lo puedes, ¿Lo puedo leer? Escribir, sí, no hay ningún problema. Excelente escuchar. Sí, vamos ahí con mi cometa. Por ahí luego comento un poquito. A ver, voy a robar algunos segundos. Mi cometa. Busco en los cercanos cañaverales, con imperiosa devoción bravía, un par de cañas con ciertas señales que motiven mi infantil fantasía. Los 3 palos, ya sin ninguna astilla, los ubico en las tierras alineados. Secciono la piola con la cuchilla y uno sus extremos con mucho agrado. Adhiero a su cuerpo una bolsa vieja y elaboro los precisos tirantes. El inmenso rabo es de tela añeja. Con 3 rollos de pabilo alzo vuelo. En un momento tan emocionante, ver mi cometa elevarse hasta el cielo. Me has hecho recordar, Zico, me haces recordar mucho de niña también, ¿no? Quizás los que somos todavía millennials, algunos de los que somos de esta generación, recuerdan que sí, pues íbamos en mes de agosto, la competencia de cometas, íbamos por aquí. Leer ese soneto me hace revivir aquellos recuerdos gratos de mi infancia, estimado Zico. De verdad, sobre todo la descripción que haces tan detallada, ¿no? Uno se pone a pensar, de verdad, sí, pues yo cogía pabilo, yo hacía esto, sí, mi cometa no volaba, pues. Entonces uno empieza a recordar, y qué bueno, qué oportuno tu soneto justamente para este bicentenario también, donde muchas costumbres quizás ya no se están dando, pero podemos retomarlas con el recuerdo y quizás revivirlas. Paul, ¿hay una otra? ¿Sí? Claro que sí, sería excelente eso, Zico. Más bien, yo quería pedirle
a alguien que se está iniciando, Zico, qué recomendación le darías? Sobre todo, creo que el principal motivo de uno cuando empieza a escribir es la autocrítica, ¿no? O sea, a ver si me va a salir bien o cómo voy a hacer. ¿Qué sugerencia, qué recomendación nos darías a todos que quizás queremos iniciarnos en esto que es la escritura, la literatura, que nos apasiona realmente para poder avanzar? Sí, mira, hay varias cosas que comentar. Solamente yo quería precisar un temita, Mireia, complementar en realidad, y decir que una de las finalidades también, además de estos 3 objetivos que les comento, era de que este recuerdo individual, o sea, que yo tengo en mi memoria, este recuerdo, se convierte en un recuerdo colectivo, ¿ok? O sea, que podamos transitar, ¿no?, ese espacio, tiempo, y regresar al momento en que éramos niños y hacíamos esos juegos que lamentablemente, como bien dicen, o sea, ya nos está dando, ahora ya nos está dando. Entonces, eso también forma parte de la finalidad de este sonetario, ¿no? Hacer que este recuerdo individual se convierta en un recuerdo colectivo. Por otro lado, mira, yo recuerdo algunas palabras parece mentira, del doctor Alan García, ¿no? Del señor Alan García. Una vez él dijo algo importante, ¿no?, en relación a los escritores. No importa cómo escribir, ¿no? Lo que importa es escribir, ¿no? Escribir. Entonces, y esto yo lo asocio con lo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿ok? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo me he aventurado en hacer este sonetario, obviamente con todas las ganas, con todo el esfuerzo, con todo el impulso, ¿no? Y yo no sé si está bien o está mal, ¿no? Lo que yo he hecho es básicamente que salga esta necesidad de escribir, esta deuda que de alguna manera yo he tenido, yo sentía que tenía, no sé, pues con mi lugar de nacimiento, con Corrales, todas esas aventuras que yo he podido disfrutar, ¿no?, con mis amigos, en mi tierra, o sea, un poquito de escribirlas. O sea, yo tenía como una deuda. De repente otras personas tienen otra intención, ¿no?, un impulso diferente, pero yo sentía eso. Entonces, lo primero que hice es tener esa intención. Creo que es fundamental tener esa intención, esa visión, y luego asesorarte, sí, con algunas personas. Por ejemplo, yo no soy obviamente escritor, yo no conozco temas de redacción, de estilo, entonces tuve que asesorarme con alguna persona. Aquí el agradecimiento, por ejemplo, a mi amiga Yorka Silva, que me apoyó también, Eduardo también, que estuvo, ¿no?, en la parte de la revisión. Pero luego, más nada, Paul, ¿no? O sea, tener la visión, el impulso de escribir de algo que quieras hacer, y luego ver, ¿no?, cómo te va. O sea, nuevamente, lo perfecto es enemigo de lo malo, ¿no? Ya luego evaluaremos, revisaremos y haremos que eso bueno sea perfectible. Claro que sí, completamente de acuerdo con eso, Zico. Nos viene a agradecerte, y no sé si Anicha tiene una pregunta al respecto. La verdad es que es muy grato conocer un poco. Sí. En realidad, sí, Zico, tú dices algo, ¿no? Tú escribes porque te nace, escribes porque justamente pasa con muchos. Creo que escribir es una forma en este caso, de catarsis también para uno mismo. Entonces, y eso ayuda mucho, ayuda bastante. Zico, justamente, yo sé que tú tienes una herencia, este arte que tú concibes, y eso va por parte de tu abuelo, creo, ¿verdad? ¿Sí? Es mi bisabuelo, en realidad, ¿no? Bisabuelo, ya. Mira, esto es algo interesante porque, como yo te había comentado, Mireia, desde muy pequeño yo sentía esta necesidad, pero obviamente yo no le estaba diciendo a mi mamá o a mi papá, yo tengo esa necesidad, mamá, mira, no, o sea, muy de manera taciturna, de manera callada, ¿no? Yo escribía.
Mi mamá de repente ni cuenta se daba de eso, ni mi papá. Pero yo sentía que tenía eso. Luego, poco a poco, yo, más o menos a los 15, 16 años, me enteré pues que mi bisabuelo, por algunas conversaciones, mi bisabuelo escribía, ¿no? Y adicionalmente su hermano, o sea, mi bisabuelo es Leonor Yacila Gurto, y su hermano Ernesto Yacila Gurto también escribía, o sea, eran escritores de Corrales, ¿no? Además eran una de las familias que había como que fundado Corrales, ¿no? Los Yacilas, Espinosa, los Dioses. Entonces yo empecé ya a enlazar ahí, entonces esto es, pues, hay una línea ahí, una línea genética, ¿no? Que me impulsa. Entonces yo tengo sí un verso muy, muy bonito, muy triste también, de mi abuelo, de mi bisabuelo, perdón, que lo hizo antes de fallecer, 6 días antes de. Ahora, por parte de mi papá también igual, el hermano de mi papá, que es mi tío, Carlos Enrique Yacila Peña, también es un poeta también reconocido en Tumbes, ¿no? Él ha escrito varios poemas muy bonitos. Por ejemplo, hay un Oda a la Palmera, hay un poema que se llama Verano, hay un poema que se llama Las Playas del Trópico también. Entonces, por allí va el tema, ¿no? Hay un componente ahí genético de ella, ¿no? Yo tengo ese poema de mi bisabuelo, que se llama La Despedida. Es muy, muy bonito, yo lo he leído. Y definitivamente que por ahí viene este impulso. ¿Y tendrás ahí un pedacito, Zico, para poder escucharlo? ¿Lo tienes? Del poema de mi bisabuelo, de Leonor. Sí, claro. Claro, queremos de repente escucharlo. Por aquí, mientras estás ahí buscándolo, Miriam Alegría Ceballos te manda felicitaciones, Zico. Que sigan los éxitos. Ahí está Miriam también por seguirnos. Gracias a todos los que nos están mirando. Acá, por ejemplo, está La Despedida, La Despedida es el verso, es el poema. A ver, vamos y lo escuchamos, a ver. Claro que sí, interesante, sobre todo la Iglesia del Norte. Dice: hay crueles dolores en la vida que matan y dejan una profunda e indeleble huella. Yo por mi mala estrella, sufriendo estoy uno de estos dolores, que acelerando están mi partida. Mas si allá en la otra vida todo es gloria y el infierno nada, gustoso beberé hasta la última copa de acíbar rebosada, de los que brindándome está la desgracia mía. Ahora que me encuentro enfermo, casi grave, cantar quiero mi eterna despedida, así como el cisne que solo canta cuando sabe que va a perder la vida. Adiós, amigos, pronto partiré a lo desconocido, por la oscura senda que abrió la artera muerte, hasta llegar donde están los que ya se han ido. Ese es el poema, el 10 de septiembre de 1967. Excelente. Me ha hecho recordar a Jorge Manrique, para serte honesta. Por ahí sí, vamos. Ese es el poema de mi bisabuelo, ¿no? Leonor Yacila Gurto. De repente tuvo influencia. Interesante, me encantó. Perdón, Paul, sigue, por favor. Sí, invita al público, ¿dónde puede encontrar tu libro? ¿Dónde puede conseguirlo? ¿Cómo podríamos hacer para encontrarlo, por favor? Sí, a ver, en esta primera etapa, el libro está en una versión digital, es un ebook, ¿no? Está en Amazon, que es la plataforma más grande, digamos, de venta de libros, la plataforma digital. Y se ingresa, ¿no? www.amazon, ahí se coloca sonetos del Mangli, se coloca sonetos del Mangli,
y ahí sale ya el resultado y hay algunas opciones para poder adquirir el libro, ¿no? Está a $5 el libro. Y como es un ebook, es necesario, obviamente, tener un visor. Ahí se descarga fácilmente, ¿no? Muy intuitivo para descargar. Esa es en esta primera versión, ¿no? Básicamente por un tema de pandemia y para que se masifique también. Pero también ya estamos, como comentaba, haciendo ya el trabajo del libro físico. Y eso lo esperamos, porque queremos de repente tener los dibujos también de tu hijo, ¿no? Sí, recordemos que para la comunidad que nos está escuchando, su hijo fue el graficador, prácticamente quien ha estado en cada soneto hay una imagen ahí. Quisiéramos mostrarlo, pero eso es para el público ya cuando lo vea, es un arte también. Zico, encantada de escucharte, y ahora tengo que volver a decirte acerca del trompo mío. Trompo, ese trompo que quizás piensan que solamente los caballeros jugaban de niños. Error, porque en mi caso yo de niña, yo misma era con el trompo y lo hacía bailar y estaba en mi mano y era la sensación más agradable, sobre todo cuando ganabas. También lo he disfrutado. Zico, cuéntanos por favor, porque Trompo mío es otro de los sonetos que también te gustan y a mí también, porque me has hecho recordar cuando competía, de verdad, yo no me quedaba atrás, Zico. Bien. Sí, mira, el trompo ha sido uno de los objetos que yo realmente de niño más he apreciado y más he querido, es la verdad, ¿no? Y yo me había encariñado mucho con un trompo, y era un trompo viejito, ¿no? Un trompo de medio tamaño, un trompo feo, realmente era feo, pero me había encariñado con ese trozo de madera, ¿no? Y inclusive yo lo pintaba con témpera, recuerdo, con betún también, le ponía algunas tachuelas ahí, ¿no? Porque nosotros teníamos 3 juegos principales con el trompo, ¿ok? 3 juegos. Uno de ellos era, le llamamos nosotros la chantada, ¿ok? La chantada. ¿En qué consiste? En que se arman 2 grupos de chicos con sus trompos y el juego consiste en que un equipo lanza los trompos en la arena, en la tierra normalmente, y el otro equipo, por ejemplo, pueden ser de 3, ¿no? De 3 personas, de 3 niños cada equipo. El otro equipo tiene que tumbar a los trompos que están danzando, que están bailando, ¿no? Entonces tienen que tumbarlo con el choque de su trompo. Si el trompo que está danzando se cae sin el golpe de otros trompos, ¿no es cierto? Simplemente pierde, o sea, el otro equipo pierde y se chanta, es decir, ellos comienzan a tirar los trompos en la arena, en la tierra, y el otro equipo comienza a golpearlo, ¿no? Comienza a tumbarlo. Eso era, por ejemplo, la chantada. El otro era la olla, no sé si recuerdan, pero era el juego de la olla, ¿no? Entonces, que el trompo se metía en un huequito, teníamos que, ¿no?, golpearlo hasta llegar y ponerlo ahí, y cuando llega la olla ya teníamos que golpearlo. Y el otro juego era que en una ronda colocábamos monedas, ¿no?, moneditas, y con el trompo teníamos que sacarlo. Obviamente, si tú sacabas moneda, pues te llevabas el dinero. Entonces, lo que yo hacía con el trompo era, su punta la chancaba, y lo hacía como un desarmador plano, porque como yo ya me había vuelto experto en el trompo, es decir, no fallaba, un tiro no fallaba, o sea, donde yo ponía el ojo, ahí estaba la punta del trompo, ¿no? O sea, estaba la bala, ya me había vuelto experto en el tema del trompo. Y se me ocurrió chancar la punta de mi trompo para que cuando caigan los demás trompos les saque pues un poco de madera. Finalmente esa era una de las emociones más gratas, ¿no? De ver a los demás trompos desfallecer con algunos trozos de madera salidos, ¿no?, del cuerpo del mismo trompo, ¿no?
E inclusive una anécdota, les cuento así rápida. Estábamos jugando al frente de la casa de mi amigo Julio Antón. Éramos como 5, o sea, 10, ¿no? 10 muchachos. Y un amigo que se llama Ratón, ¿no? Le decíamos nosotros Ratón, tenía un trompo pues medio gordito, ¿no? Medio gordito. Entonces, ya, a este yo voy, a este trompo voy. Entonces, yo le tiro pues bien fuerte, ¿no? Porque justo para tirar una fuerza. Y de repente, o sea, es tan fuerte y tan rápido el golpe, se escucha algo, se ve algo que pasa así volando, ¿no? O sea, pero es tan rápido y el trompo sigue bailando, pero algo, todos habíamos visto que algo había pasado. El trompo se cae, ¿no? Deja de bailar, deja de danzar, y de repente el trompo está en la mitad, o sea, solamente está en la mitad del trompo. ¿Y la otra mitad dónde está? Empezamos a buscar, sabíamos que había pasado algo, y la otra mitad del trompo estaba metido en unos bejucales, ¿no? Unas plantas ahí. Y ahí nos hemos matado de la risa, todos nos hemos reído, y nuestro amigo el Ratón pues empezó a llorar, me acuerdo. Creo que ha fallecido mi amigo Ratón, ¿no? Pero bueno, esas son las anécdotas, ¿no? Que uno tiene. Claro que sí, la infancia. Anécdotas que plasma, Zico, anécdotas que plasma. Y ya sé que el tiempo nos acorta, pero Zico, yo solamente quisiera cerrar con Niño Bonita. Todos tenemos un primer amor, y yo quiero saber de Niña Bonita. Tú 5 y ella 7, ¿cómo es? Ese poema también es muy, muy bonito, y está relacionado también a las lluvias, ¿no? A este gran desastre que causó el fenómeno del Niño del 1983 en toda la zona norte. Eso está asociado, por ejemplo, a Quebrada Mala, cuando se habla que pues la casa, ¿no? Varias casas, ¿no? de corrales fueron destruidas completamente, llevadas por la quebrada. Entonces la casa de esta niñita y la casa mía también sufrieron los embates de la naturaleza, y por esos azares del destino fuimos a vivir a una casa muy grande, ¿no? Una casa, no sé, posada, nos dieron alojamiento, recuerdo. Eso habrá sido más o menos un mes que hemos vivido ahí, ¿no? Hemos vivido ahí. Y yo recuerdo, porque era una niña pues muy, muy agraciada, muy linda, ¿no? Ella me veía siempre como su hermano menor, ¿no? Pero yo veía con otros ojos. En la friendzone. Sí. Pero esa es una historia muy, muy interesante, que está asociada también al tema de las lluvias, ¿no? Y este fenómeno tan fuerte que fue el fenómeno del Niño. Sí, pueden adquirir el libro para conocer más detalles sobre... Sí, exacto. Bien, Zico, muy agradecida de haberte tenido esta noche. Zico, te agradecemos realmente. Ok, gracias a ustedes, gracias Mireia, gracias Paul. Y cualquier cosa, Zico, nosotros estamos también para apoyar en la difusión. ¿Tienes algún libro por presentar? Cuenta siempre con nosotros. Ya, ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo a la distancia, Zico. Gracias. Muy buenas noches, Zico, gracias. Ahora, Paul, antes de que ingrese de repente nuestro siguiente entrevistado, mencionamos a Sofía Martínez Guerrero. Gracias, Sofía. Gracias por también estar con nosotros esta noche, Sofía. Gracias. Bien. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto saludarte. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Julio, ¿qué tal? Yo quería... Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, por permitirme participar. Claro que sí. Julio, yo quería primero agradecerte públicamente después de todo y hacer una pequeña reflexión. Esta semana ha sido bastante convulsa respecto al tema de la Biblioteca Nacional, respecto a la carrera de bibliotecología, la cual para mí es un honor haber estudiado en la Universidad de San Marcos. Pero creo que si todo esto, el reconocimiento, lo que vamos avanzando poco a poco a nivel de todo el país, no sería posible sin ti, sin otros colegas que desde hace varios años alzaron la voz, andaban llamando a los demás colegas y
yo quiero agradecerte y felicitarte por todo eso, Julio, a ti, a Enrique Mori, a todos los colegas que hace varios años siempre han dado esa voz de alerta a los demás colegas, siempre como los precursores de todo esto. Creo que sin ustedes tampoco yo hubiese dado esa voz o hubiese seguido esa alarma que siempre los ha caracterizado a ustedes. Yo quería felicitarte públicamente por todo esto y agradecerte también. Bueno, uno al margen de todo eso tiene una vida que quizás a veces no la involucra hasta que sí ve la realidad y se compromete y se decide a realmente hacer algo por la carrera, ¿no? Gracias, Julio. Bueno, bueno, gracias por tus palabras. Yo diría al contrario, agradezco a ustedes que están continuando con esta lucha, porque yo, bueno, por un tema más de, tal vez de indignación, cuando trabajé en la Biblioteca Nacional, inicié esta pequeña recolección de firmas yo solo, y traté de llamar a los compañeros, traté de convencerlos, muchos de ellos me apoyaron, les agradezco mucho a todos los que me apoyaron en esa época, a profesores incluso que me apoyaron también, ¿no? Entonces, todos estamos conscientes de la realidad, de lo que es la BNP, de lo que representa y de las personas que deben dirigir la BNP. O sea, acá no hay mucha argumentación, no hay mucha inferencia lógica, no hay mucha base teórica en esto. La Biblioteca Nacional tiene que ser dirigida por un bibliotecólogo, punto. No hay nada de argumentación de que puede ser un economista, puede ser un sociólogo, un historiador, que él sabe más, que ha llevado cursos de dirigir bibliotecas. Eso no tiene nada que ver. O sea, acá hay profesionales que estudian, nosotros hemos estudiado para dirigir bibliotecas, y la Biblioteca Nacional es una biblioteca. O sea, así de simple. No hay ninguna argumentación, no hay ningún tipo de vaivenes teóricos en eso. Entonces, hay mucha gente que está en contra de nosotros, increíblemente. Está en contra de nuestra lucha, está en contra de esta pequeña cruzada en favor de nuestra profesión. Yo creo que a ningún doctor se permitiría que se le robe, digamos, un puesto en un hospital por un sociólogo, ¿no? Aunque ha habido casos parecidos en la política pública, no hay que olvidarlo también, pero esos casos son especiales, ¿no? Pero solamente estamos luchando por nuestra profesión, nada más. No hay nada más que eso, ¿no? Y como te digo, yo te agradezco a ti, y tú has continuado con la lucha, y todo lo que pueda yo voy a estar apoyándolo. Claro que sí, sin ustedes realmente no hubiese sido posible todo esto. Agradecemos a todos aquellos colegas que ya sus nombres están siendo escritos en la historia de la bibliotecología en el Perú, y continuaremos ahí hasta lograr el objetivo. Denitza, adelante. Hola, Julio. ¿Qué es ser bibliotecólogo para ti? Por favor. Quisiera que hay personas que de repente te están escuchando y queremos hacer ese sentir, ¿no? Queremos de repente esa motivación pueda contagiar a otros. ¿Qué es ser bibliotecólogo para ti? Bueno, básicamente, más allá de las definiciones o las redefiniciones que pueda tener la carrera, porque nuestra carrera abarca mucho más que las bibliotecas, ¿no? Abarca muchos tipos de documentos, digamos los archivos también, ¿no? Los centros de documentación, etcétera. Pero básicamente para mí ser bibliotecólogo, hablo como experiencia personal, y fue lo que me motivó a estudiar bibliotecología, es básicamente el amor por los libros. El amor por los libros, más allá de que la tecnología vaya a convertirlos en digitales, en lo que sea, hay un amor por los libros, básicamente, por transmitir y por ayudar a transmitir la información, el conocimiento a otras personas, ya sea por vía privada, ya sea por vía pública, pero hay esa necesidad por transmitir la información, y también hay, de parte del bibliotecólogo, debería haber, creo, un amor por la biblioteca, ¿no?
Alguna vez escuché desafortunadamente en uno de estos foros de bibliotecología que en nuestra carrera no es necesario ser un erudito. Bueno, claro, no es necesario ser un erudito. Ser un erudito toma mucho trabajo, toma mucho tiempo, pero tampoco vamos a desalentar a la gente, pues. No vamos a decirle no lean, porque si tú le dices a alguien no seas un erudito, le estás diciendo pues que no lean, pues, que no se esfuercen. Entonces, ese tipo de filosofía de vida dentro de la carrera no se puede tener, ¿no? Yo lamento decir que en muchos casos hay muchos bibliotecólogos que no leen, que no les gustan los libros. Sinceramente yo no sé por qué estudian bibliotecología. Entonces, pero en la gran mayoría de casos yo creo que compartimos el amor por los libros, y básicamente eso es lo que nos ha llevado a ser bibliotecólogos, creo, ¿no? Porque uno no sabe exactamente qué tiene una carrera hasta que uno no la estudia. Uno tiene una idea general, digamos, antes de ingresar de lo que es una carrera. Y cuando uno ingresa, cuando uno la estudia, cuando uno lleva los cursos, ya se da una idea específica, se da una idea ya más detallada de lo que significa esa carrera. Entonces, para mí es básicamente el amor por los libros. Claro que sí. Pero además nosotros aquí con Danitza hemos tenido ejemplos memorables o sorpresas también. Por ejemplo, ese youtuber tan famoso y tan conocido en nuestro medio, en nuestro país, Merlín Champi, de alguna manera nos sorprendió a todos diciendo que él quería estudiar bibliotecología. Y bueno, estudió historia, pero sentía esa pasión por los libros y es de alguna manera un bibliotecólogo frustrado, lo cual a nosotros nos dio mucha sorpresa y satisfacción realmente, ¿no? Que hay personas que realmente valoran nuestra carrera como debe ser y también trabajamos para ello, por ello. Realmente, claro. Cuéntanos un poco sobre tu ya labor de escritor también. Has publicado algunos libros. Cuéntanos un poco cómo es que sí también te vinculas al tema de las publicaciones. Sí, bueno, yo, primero, y creo que muchos escritores están de acuerdo con eso, sean novatos o sean experimentados en que antes de escribir uno tiene que leer bastante primero. Yo no me animaba a publicar teniendo cuentos ya más o menos esbozados, digamos, ya teniendo una idea ya más o menos de cómo se iba a desarrollar mis relatos, ¿no? Entonces, hace ya, digamos, 10 años, entonces yo ya tenía idea de cómo serían algunos relatos, 10 o más de 10 años. Pero para sentirme, digamos, para sentir confianza en poder publicar, tenía que leer más, ¿no? Tenía que documentarme, tenía que informarme, porque al menos lo que yo escribo no es el tipo de literatura, digamos, como diríamos, urbana. No es el tipo de literatura que te cuenta anécdotas, ¿no? Si algo me gusta a mí, es un gusto personal, es que una novela o un relato te dé información. Yo tengo un ensayo que se llama ¿por qué la ciencia ficción? ¿Por qué es importante la ciencia ficción? Donde yo expreso ahí que la literatura no debería tener un fin didáctico, no es su fin el de la literatura. El fin de la literatura es el entretenimiento, como ahí cito a Ligotti, que es un escritor de terror. El fin de la literatura es el entretenimiento, pero tú en la literatura que puedes ofrecer en tus relatos, puedes ofrecer también información, puedes también ofrecer conocimiento. No con una idea, no con un fin, no con una pretensión de querer enseñar a alguien, de querer educar, sino simplemente porque el conocimiento en sí es bello, ¿no? Tú puedes leer a Borges, si es que te gusta de verdad el conocimiento, puedes leer a Borges, puedes, en sus páginas puedes encontrar muchos autores, muchas definiciones o conceptos filosóficos que mucha gente no puede entender, ¿no? Pero sin embargo te atrae o te llama la atención. Entonces, gente como Borges o escritores como Borges o como escritores de ciencia ficción que te ofrecen mucha información, eso es lo que me gusta, ¿no? Escribir desde ese punto de vista, ¿no? Poder ofrecer información. Entonces,
Por ese lado yo empecé también, ¿no? Porque inicialmente también yo estaba entre estudiar filosofía para hacer epistemología, filosofía de la ciencia. Y bueno, de alguna forma con los relatos bueno, en mi caso yo he podido, digamos, cumplir de alguna forma también esa parte filosófica, ¿no? Que es la parte de la reflexión sobre la ciencia y sobre sus bases, ¿no? Sobre su fundamentación. De una forma, digamos, entretenida, que es básicamente los relatos de ciencia ficción filosófica. Claro que sí. Interesante ese tema de ciencia ficción. Bien, Julio, escucharte me hace pensar en que justamente hay una vocación tremenda, ¿no? El hecho que te gusten los libros y sobre todo volcarlos ya en la parte de escritura. Tú dices algo muy interesante. Para escribir hay que leer bastante y eso es muy cierto. No es cuestión de casualidades, no son cuestiones de azares, simplemente es una línea. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más lees? ¿Qué es lo que más te inspira a ti para lograr escribir? En este caso veo que tu línea parece ser que se va por la filosofía, por lo que te escucho, o es que tenemos otros relatos. A ver, ¿qué nos cuentas, Julio? Bueno, yo leo, bueno, sí, sobre todo filosofía. Leo, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la teoría de la literatura también, ¿no? Sobre todo los ensayos que pueden hablar de la fundamentación de la misma ciencia y de la misma literatura. Bueno, a propósito de la entrevista que tuvieron antes, sobre esta relación entre científico y literato, ¿no? Por ejemplo, un ensayo muy bonito es el de Ciencia y Literatura, ¿no? De Aldous Huxley, donde ahí hablan de cómo es que se puede convivir, o cómo es que estas dos corrientes, que alguna vez el escritor Snow habló de dos culturas, pueden convivir dentro de un solo escritor, ¿no? Entonces, ese tipo de literatura, ese tipo de libros me gustan. Y por supuesto, la literatura de ciencia ficción, la literatura de terror, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Bueno, que también hay narraciones básicamente filosóficas, no necesariamente de ciencia ficción filosófica. Todo ese tipo de literatura, ¿no? Claro que sí, mencionas también que hicimos un recital narrativo que está en nuestro canal de YouTube. Esperamos también colgarlo aquí en nuestro Facebook para que puedan ahí revisar o escuchar y ver también la narración que hicimos la semana pasada con destacados colegas de escritores de Julio también, y creo que es bastante bueno poder volverlos a escuchar. Julio, cuéntanos, ¿algún autor específico ha influido en tu, digamos, en el trayecto que has avanzado? ¿Ha influido de alguna manera? Por ejemplo, yo recuerdo mucho desde el colegio, incluso en la universidad, a ese personaje, a Jean Valjean, de Victor Hugo. O sea, la literatura francesa siempre tiene una influencia, un impacto, al menos en mí. En la parte de Perú, al gran escritor que publicó Redobles Borrancas, ¿no? Manuel Escorza. En tu caso, cuéntanos, ¿tienes algún escritor que ha influido realmente, si en este caso sí es válido la ciencia ficción? Bueno, en ciencia ficción, bueno, hay muchos escritores, ¿no? Arthur Clarke, Asimov, Stanislaw Lem, hay demasiados escritores que van más allá, digamos, de la ciencia ficción clásica, o esta ficción, space opera que se le llama, ¿no? Que esta ciencia ficción que algunos llaman escapista, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de este tipo de ciencia ficción, ¿no? Porque, como dije, básicamente la ciencia ficción debe ser entretenimiento. Entonces, pero básicamente esos escritores son los que, bueno, han influenciado en mí, ¿no? Olaf Stapledon, hay muchos escritores que, digamos, que enfocan la ciencia ficción desde la filosofía, y te dan una perspectiva universal, te dan una perspectiva a futuro de millones de años, de qué se trata el ser humano, hacia dónde va, porque básicamente
yo creo que ese es el fundamento de la buena ciencia ficción, ¿no? Si uno se toma, digamos, la palabra ciencia ficción, uno podría estar parametrado por la idea de que la ciencia debe ser básicamente basada, la ciencia ficción debe ser basada en efectos o en ciencia ficticia. Entonces eso lo haría un poco más interesante, ¿no? Mucho más filosófico. Pero bueno, básicamente ahora la ciencia ficción sí tiene una idea mucho más grande, ¿no? Mucho más general, digamos, de lo que es la ciencia ficción, que puede ser entretenimiento, aventuras, puede ser un romance dentro de un ambiente de ciencia ficción, digamos. Pero hay muchos escritores, bueno, y los escritores fantásticos también, bueno, Lovecraft, Borges, Kafka, que es básicamente literatura onírica, bueno, los clásicos. No me gusta mucho el realismo, nunca lo he entendido, no es digamos, no puedo convencerme, no puedo entrar dentro de un mundo de ficción realista, ¿no? Prefiero leer libros de historia, ¿no? Y dentro de la ciencia ficción, no, también no me gustan libros tipo 1984, esas novelas distópicas, porque para mí ya vivimos en una distopía hace mucho tiempo, desde que nació la democracia. Entonces, es un tipo de control sobre el ser humano. Pero para mí escribir distopía sería escribir realismo. Entonces ese tipo de literatura no me llama la atención, ¿no? Pero digamos la literatura que habla de lo general, que habla de lo que va más allá y hacia dónde vamos como seres humanos, eso es lo que más me interesa. Claro que sí. Bien, Julio, una consulta. Nosotros, por ejemplo, si bien es cierto, también soy sanmarquina, vamos, con tanta lectura que has tenido en diversos temas, ya sean de historia, filosofía, si podríamos relacionarlo, imaginemos, en el ámbito de las bibliotecas, y quisiéramos dar una propuesta pública, ¿no? Para que se pueda plantear en el mejoramiento. Quizás sea de la misma universidad o quizás en un centro local, como puede ser en el caso de un colegio, de una municipalidad, pero si hablamos por pública, hablaríamos más por una municipalidad. ¿Qué podrías tú plantear para el mejoramiento de las bibliotecas a nivel nacional? ¿Qué podrías tú decirnos ahí? Bueno, primero creo que está el asunto bueno, ya se ha aprobado muchas cosas. Por ejemplo, dentro de la animación a la lectura, dentro de las estrategias de promoción a la lectura, ya se ha aprobado todo lo que se puede hacer, creo, ¿no? Lo que falta, y creo que esta es una forma de pedir tal vez a los mismos bibliotecólogos, es innovación, ¿no? Yo lo que veo en muchos casos de las tesis, de los trabajos de investigación, son propuestas que ya se hicieron. Simplemente le cambian el nombre, digamos, al área donde la están aplicando. Entonces, si es que no innovamos desde la universidad, ¿de dónde podemos pedir políticas innovadoras, ¿no? Políticas públicas innovadoras? Si es que nosotros no pretendemos o no queremos innovar, proponer nuevas formas de llegar al público, porque hay millones de formas. Uno puede leer revistas tecnológicas como Wire, que son revistas que están fácilmente al alcance de todos. Ahí encuentras noticias tecnológicas casi a diario, que la tecnología va cambiando casi a diario. Entonces, puedes encontrar miles de formas, de técnicas que pueden adaptarse a la bibliotecología. Por ejemplo, el LIFI, que es una transmisión de información por luz, que es mucho más rápido que el tradicional Wi-Fi. ¿Por qué ese tipo de cosas no se desarrollan aquí en el Perú? ¿Por qué ese tipo de cosas no son parte de
de políticas bibliotecarias, porque aparte que es mucho más económico, la transmisión de información es mucho más rápida y diríamos mucho más democrática también, como se busca dentro de la biblioteca pública. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no se está proponiendo desde la universidad? Porque se supone que es en la universidad donde se crea, donde se proponen nuevas ideas. Yo estoy haciendo algunos trabajos de investigación, estoy viendo qué formas prácticas se pueden hacer. Ahora también hay mucho se ha ido por la teoría. Estoy viendo también muchos trabajos de investigación en bibliotecología que van mucho por lo teórico. Cuestiones éticas, ese tipo de cosas. Entonces, sí es bonito, es interesante, pero no va a lo práctico tampoco, no va a lo aplicable, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces, esperemos, al menos por el caso de la BNP, que se pueda ampliar mucho más este servicio de biblioteca digital y que pueda llegar a muchas más personas, ¿no? Que creo que están funcionando bien hasta ahora. Bueno, un tiempo estuvo funcionando no tan bien, pero bueno, esperemos que se siga ampliando. Muchísimas gracias, Julio. Para mí ha sido un honor conversar contigo hoy día. Debo tenerte aquí en el programa también, recordando todo lo que está pasando. Te agradezco mucho y si tienes, de repente, podríamos algún recital narrativo más adelante, cuenta siempre con todo el apoyo necesario de todos los colegas para poder transmitirlo. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sí, Julio. Claro. Gracias por ustedes, gracias a ti también, sí, por su invitación y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, vamos a estar siempre fomentando la lectura, las bibliotecas, fortaleciéndolas, que es lo más importante, como siempre, ¿no? Un bibliotecólogo para la Biblioteca Nacional. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, en nombre de la asociación... Sí, Danita, ¿querías decir algo? Sí, agradecer por aquí, por ejemplo, tenemos el comentario y voy a leerlo quizá porque es importante, de Sofía, por ahí que nos estaba agradeciendo, dice, bueno, recordando un poquito en el caso de Zico, ¿no? Nos decía, los juegos de antaño unían a las personas y se generaba una creatividad maravillosa, además de fomentar el trabajo en equipo. Es cierto, Sofía, tus palabras nos han hecho recordar grandes pasares cuando uno era niño, ¿no? Y esos juegos tan divertidos que teníamos y que en un momento creo que en el programa vamos a tocarlo, porque es bueno revivir estas costumbres, estas tradiciones, para que los niños de ahora también formen parte. De la misma manera, a Miriam nos dice muchas gracias por la difusión de estos valores, de hecho que a Zico, ¿no? De estos valores que justamente se están perdiendo con el tiempo, pero se pueden recuperar. ¿Bien? Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros y por seguirnos también a todos quienes nos ven. Bueno, bien, entonces... Sí, en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y el Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura, agradecemos a nuestros invitados el día de hoy, bastante excelentes, esperando que continúen con sus éxitos en su trayectoria profesional y personal. De igual manera, expresar nuestro reconocimiento a todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olviden que en los próximos programas seguiremos contando con destacados profesionales, ya sea en el tema bibliotecológico, educativo y cultural. Si no quieren perderse ninguna de nuestras transmisiones, estén atentos al fanpage de la Asociación de Bibliotecólogos de Perú. Muchísimas gracias, muy buenas noches, esto fue Biblioqué. Buenas noches, Julio, buenas noches con todos. Buenas noches con todos, gracias. Gracias.